Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es inseminación artificial en porcinos. Soy médico veterinario y vamos a empezar. Primero vamos a hablar del control de la reproducción e inseminación artificial, ¿no? Hablar del tema de inseminación nos permite eh, obtener técnicas que se puedan aplicar en diferentes tipos de crianza, ¿no? Esos tipos de técnicas reproductivas van a permitir que nosotros podamos llegar hasta un punto, hasta sincronizar que las marranas o las madres puedan parir, ¿no? Lechones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en realidad es lo que buscamos con este tipo de técnicas, ¿no? Pero para ello nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos, ¿no? Porque no es que yo voy a hacer inseminación porque se me ocurrió y punto, ¿no? Tengo que saber el fundamento, ¿no? Y dentro de esos fundamentos, pues radica el tema del conocimiento sobre los mecanismos de fisiología de la reproducción, ¿no? Asimismo, también el intento de controlar los mecanismos fisiológicos de la reproducción, porque, como sabemos, todo el tema reproductivo está ligado a hormonas, ¿no? Ya, ahora, dentro de ello vamos a ver que hay que inducir la pubertad antes de la edad promedio, obtener gestación durante la lactación, sincronizar el estro de las cerdas púberes o adultas después del destete y conocer con exactitud las hembras no gestantes después de la inseminación artificial. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros inseminamos, vamos a inseminar varias hembras que cumplan con las características de celo. Pero luego de eso nosotros tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Para poder detectar aquellas hembras donde no funcionó el tema de la inseminación. Y hay que buscar la razón, por qué, ¿no? Ahora, ¿qué es la inseminación artificial? Dentro de la inseminación artificial hay algunas técnicas que debemos tomar en cuenta. Dentro de ellas es la técnica de extracción del semen, ¿no? ¿Cómo vamos a extraerlo? Pero antes de esto, nosotros tenemos que saber cómo es cómo es el comportamiento del berraco, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Para poder extraer semen, hay que entrenar al berraco, ¿no? Hay que entrenar al berraco. Algunos le ponen una especie de bidones para que juegue, ¿no? Y pueda subirse, ¿no? Porque de manera tecnificada vemos que hay como una especie de caballito donde el berraco pues se sube, ¿no? Se sube y pues el operario, el practicante, el técnico, lo que quiera, tiene que masturbar al berraco y va a empezar a soltar una pequeña espuma, ¿no? Que le denominan tapioca. Y luego suelta la espuma, se le pone como un termo, hay una especie de mallado encima del termo, suelta la tapioca y después ya empieza, hay que seguir masturbándolo al porcino, al berraco, entonces hasta que se libere todo el tema todo el semen, ¿no? Y ese sale abajo, ¿no? Ya queda como que filtrado, pasa, y eso es lo que se colecta, ¿no? Y muchas veces pues se termina diluyendo este semen, refrigerando, ¿no? Para poder realizar la inseminación, ¿no? Además, también dentro de la inseminación nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de la anatomía y fisiología reproductiva de la cerda, saber cómo se detecta el celo, cuál es el mejor momento para realizar la inseminación artificial, ¿no? ¿Cómo es la técnica, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que anatómicamente el tracto reproductivo de la cerda, realizar una inseminación en ellas es una de las inseminaciones más fáciles. No es como realizar una inseminación en una vaca, ¿no? Que en la vaca tiene 4 anillos y hay que estar haciendo la maniobra hacia arriba, hacia abajo, ¿no? En cambio en las cerdas tiene un aparato reproductivo en forma de tirabuzón, ¿no? Entonces, simplemente hay un tema de enroscar, ¿no? También hay que velar por tener recomendaciones, ¿no? Para aumentar la eficiencia reproductiva y también la infertilidad estacional, ¿no? Lo que yo les comentaba era una técnica del tema de la extracción de semen de vagina artificial, ¿no? Claro, porque el termito se le coloca en el pene al macho y se le da una especie de calor, ¿no? Obviamente, asociado al tema de la masturbación, ¿no? Método de la mano enguantada también, ¿no? Solamente la mano y empiezas a masturbar, ¿no? En sistemas automáticos, la verdad, hay diferentes técnicas, pero las más usadas son las dos primeras. No, vemos aquí, ¿no? Un cordón tendinoso, vemos el glande, ¿no? Y vemos el orificio uretral externo, ¿no? Pequeñas venas también, y un cordón tendinoso, ¿no?
Igual el pene del macho también es enroscado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que calzar en el aparato reproductor de la hembra. Ahí está el tema de la vagina artificial, ¿no? Un termito con agua tibia, se le coloca al macho y se le va estimulando, ¿no? La expresión con la mano aguanta esto de acá, ¿no? Eso también. Yo he practicado esto de acá, cuando era practicante, este de aquí. Es una buena manera, solo que el berraco tiene que ser entrenado, porque si no se mueve o puede causar un accidente, ese berraco puede voltear y, bueno, puede dar un cabezazo, ¿no? Entonces, es una técnica que hay que tener mucho cuidado. Vemos aquí el sistema reproductor de la cerda, ¿no? En el sistema reproductor de la cerda, vemos el tema del útero, ¿no? Vemos el tema del útero, del ovario, el oviducto, ¿no? Vemos los cuernos uterinos, los ovarios. Ya también vemos el tema de la vejiga, la vagina, la cervix, ¿no? Acá están los ovarios, ¿no? Con los diversos folículos. No igual, ¿no? Acá vemos el tema del folículo, acá tenemos el oviducto, los ovarios y la unión útero-tubárica, ¿no? Que está aquí. Ahora, el ciclo astral, la frecuencia del ciclo astral de la cerda, ¿cómo es? La cerda adulta es poliéstrica, no estacional, o sea, no se puede parir a lo largo de todo el año, ¿no? No está determinado por el tema del clima, ¿no? Presenta celo cada 20 a 21 días durante todo el año. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El GNRH tenemos la hipófisis anterior, tenemos LH, FSH. Ya hay una liberación de la GNRH, estimula la liberación del LH de la hipófisis anterior, y hay acción de la FSH a nivel de los folículos y de la LH a nivel de la fase de maduración, porque tenemos que tener aquí el folículo luteinizante, ¿no? Para que se mantenga y se dé la gestación como tal. Hay una retrofuncionalidad positiva del estradiol cuando se alcanza el umbral del estro, sobre todo en la fase del celo, ¿no? Ya luego de que estimule el FSH el folículo, sale el tema de crecimiento, maduración, luteinización, luteólisis, ¿no? Cuando hay un tema de luteólisis, va a haber acción de la prolactina, ¿no? Y aquí va a haber la síntesis de oxitocina y se va a dar a nivel del útero, ¿no? Dentro de la fase de crecimiento, como vemos aquí, va a haber liberación de estrógenos, cambios estrales, y es donde se va a expresar el tema del comportamiento del celo, ¿no? Todo esto, accionar hormonal, todo es que va a actuar a nivel del útero, ¿ok? Ahora, el hipotálamo. Tenemos el hipotálamo, tenemos la fase de la hipófisis. El hipotálamo es el que libera la GnRH y esto estimula la FSH y la LH, ¿no? Dentro de ellas vamos a ver que el FSH estimula los folículos, el desarrollo y la liberación de los estrógenos, y la LH va a participar en las tres fases, ¿no? Solo que en cada una va a ir, sus niveles van de menor a mayor, ¿no? Van incrementando los picos, ¿no? En la ovulación va a actuar, hay liberación del folículo, ¿no? Y hay formación del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces aquí ya, cuando hay formación del cuerpo lúteo, es que ya hay un tema de posible gestación. Pero la idea es que se mantenga, ¿no? Para que se mantenga en la gestación. Ahora, tenemos que ver el ciclo reproductivo, ¿no? De las marranas, ¿no? Vamos a ver que vamos a empezar, ¿no? Mayor crecimiento fetal a partir del día 80, ¿no? Entonces ya vemos el tema de la gestación. Hay una calcificación del cartílago fetal el día 45, feto día 35. A ver, no, vamos a empezar acá. Perdón, me estoy equivocando. A ver, vamos a ver. Tenemos el celo, ¿no? Que es desde la fase de la cubrición, ¿no? Porque o sea, las hembras entran en celo porque están proclives a que se dé el tema de la ovulación y fertilización. Entonces, definitivamente van a empezar a mostrar todos los signos del celo. Su vulva va a estar más rosadita, van a mover la colita,
cuando se le coloque la mano en el tren posterior, van a poder, van a levantar, van a ser como una especie de cucharita, ¿no? De su vulva, entonces va a estar como receptiva. Entonces ya es signos de que puede ser cubierta, ¿no? Necesita un macho. Entonces ya, esto vemos en el día cero, el celo y la ovulación, ¿no? Después hay la cubrición y se da entrada al útero el día 2 a 3, ¿no? Luego se da la migración embrionaria el día 7 a 8. Hay una elongación al día 11, reconocimiento maternal de la preñez al día 12 y 14 a 20, ¿no? De ahí vamos a ver que se da la formación del embrión, porque ya aquí ya se da en la fase de la gestación al día 35, ¿no? Ya pasa el día 35, vemos que también antes de llegar al día 35, vemos que del día 30 al 20 hay una implantación, ¿no? Ya se empieza a formar la placenta, ¿no? Luego se da el embrión al día 35, se forma el feto y hay una calcificación de cartílago fetal al día 45, ¿no? Luego sigue el proceso de la gestación normal y hay un mayor crecimiento fetal a partir del día 80, ¿no? Después ya vamos a llegar al día 114 a 115, que es probable que se dé la fase del parto, ¿no? Luego de ellos se da luz los lechones y se entra en la fase de lactación, ¿no? Entramos luego a la fase de lactación, 14 a 28 días, luego pasado ello ya vamos a entrar al intervalo del destete celo, ¿no? Que dura más o menos en un periodo de 3 a 8 días. Ciclo estral, tenemos el estro que dura de 2 a 3 días, el metraestro diestro y el proestro de 2 a 3 días, ¿no? Al final, el ciclo estral de las marranas, de los porcinos, dura 21 días. Eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que saber cuáles son las fases, ¿no? Estro, metaestro diestro y el proestro. Ahora, la detección del celo. El signo más importante para individualizar a una marrana, a una cerda en celo es el reflejo de inmovilización de la respuesta de la monta, ¿no? De un padrillo, de una hembra o de una persona. En efecto, las cerdas en celo permiten que se haga presión manual sobre su lomo e inclusive aceptan que el operador se siente sobre ellas, ¿no? Algunos practican el tema de que se paran encima de su lomo. Entonces, al pararse ya la hembra está receptiva, ¿no? Como que sí siente la presión de que sí necesita un macho, ¿no? Entonces, son algunas características, ¿no? Vemos aquí el tema de la vulva, ¿no? Y está levantando la colita, está más rojita, ¿no? Hay un tema de secreción también un poquito más, más espesa, ¿no? Más viscosa, como vemos aquí, ¿no? Igual, ¿no? Acá el operario se está subiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se siente para su colita, levanta la colita, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces son algunas de las características más comunes. Ahora, momento oportuno para dar servicio. A ver, se considera que el mejor momento para dar servicio a una cerda es el segundo día de celo, ¿no? De 6 a 12 horas antes de ocurrir la ovulación, ¿no? Si se insemina con semen fresco refrigerado o a las 4 o 6 horas previas si la siembra es con semen congelado, dado su menor viabilidad. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo voy a hacerlo con semen fresco, puedo tomarme el tiempo, ¿no? De 6 a 12 horas antes de ocurrir la inseminación, pero si yo voy a hacerlo con un semen refrigerado, que la viabilidad va a ser más baja, ¿por qué? Porque el tiempo en que se descongelan o toman a temperatura los espermatozoides va a ser un poco más amplio, entonces probablemente demore más en entrar en viabilidad, ¿no? Entonces por eso tiene que ser de 4 o 6 horas previas, ¿no? Ahora vemos el día entrando en celo, vemos el cero, vemos la vulva hinchada y enrojecida, ¿no? Comienza el celo. Luego pasa el día 1, acepta la monta del berraco y entre el día 1 y 2, antes de llegar a la ovulación, entre el día 1, se da el mejor momento para inseminar, ¿no? En esa fracción, ¿no? Se acepta la monta del berraco, mejor momento para inseminar, porque ya ahí a los días nada más va a venir la ovulación, ¿no? Termina ello y hace el final del celo. ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar? Usualmente vamos a usar las botellas donde vamos a encontrar el semen, ¿no? Las pipetas, como ven aquí, la forma, ¿no? Como un tirabuzón. Vamos a tener cintas adhesivas, los guantes de nitrilo, ¿no? Y los guantes para hacer un tema de palpación si es que fuese necesario, pero en realidad no, casi todo es externo, a menos que, por ejemplo, nosotros estemos cuidando una marrana gestante, la idea sería usar guantes, ¿no? Y vamos a poder introducir nuestra mano hasta el fondo para poder tocar a los lechones si es que hay algún tema, algún problema durante el parto, ¿no? Algunos no usan guantes, simplemente se desinfectan la mano con yodo y introducen la mano, ¿no?
Ahora, vamos a ver, inseminación artificial, ventajas o técnicas, ¿no? Hay una disminución del número de berracos con ahorro de espacio y de costos de mantenimiento. Hay una difusión rápida del progreso genético, mejorando los rendimientos al utilizar sementales de mayor valor genético, obteniéndose una mejora más rápida en las explotaciones porcinas, producciones de lotes más homogéneos con destino al matadero. Entonces, nosotros cuando realizamos la inseminación artificial, la idea es que podamos tener animales al mismo, crías que estén básicamente en el mismo tiempo, ¿no? Estén en lotes homogéneos tanto de peso como de edad. Entonces, cuando yo voy a mandar al matadero, pueda mandar por lotes, ¿no? Del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mandar al matadero, eh, tengo un pedido, ¿no? De un cliente y me dice que necesita 100, entonces yo necesito programar mis nacimientos de tal manera que cuando vayan al matadero estén esos 100, ¿no? Y me piden un peso específico a veces, entonces tenemos que tener pesos entre 60, 80, dependiendo, ¿no? Ya si me piden lechones normal, ¿no? Destete, entran como gorrinos y ya, lo que pese, ¿no? 45, en carcasa pueden llegar hasta pesar a 45, 40, 50 kilos. Ya, ahora. ¿Qué nos va a permitir? ¿No? Incremento de la precisión de la evaluación del valor genético, los sementales en inseminación artificial producen gran descendencia, la información medida en la descendencia incluida en un índice de selección aumenta la precisión en la evaluación de los caracteres medidos, incremento en la intensidad de selección por aumentar el número de concepciones por semental, vía inseminación artificial en comparación con la muestra natural, ¿no? Por lo que reduce el número de sementales que son seleccionados, ¿no? También va a permitir controlar la calidad espermática de los sementales, ¿no? Cuando realizamos inseminación, obviamente tenemos que hacer una evaluación del esperma del berraco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a inseminar con espermatozoides que sean lentos, ¿no? Yo necesito espermatozoides que sean rápidos para que puedan las hembras quedar en esta gestación. Ahora, la inseminación artificial tiene ventajas sanitarias. Por ejemplo, reducción del riesgo de transmisión y aparición de enfermedades infectocontagiosas por vía sexual, se reduce la entrada de animales portadores de enfermedades del exterior, inseminación artificial, ventajas sanitarias, ¿no? Hay ahorro de tiempo y esfuerzo evitando la monta natural y el desplazamiento de los reproductores, ¿no? También va a permitir usar animales de distinto peso en el cruce y reduce el estrés de animales con problemas cardíacos o de claudicación durante la monta, ¿no? Hay una inseminación artificial. ¿Cuáles son las desventajas de hacer esto? No hay posibilidad de errores humanos. ¿Por qué? Porque de repente yo no calculé bien en qué momento yo voy a hacer la inseminación. Entonces de repente se me pasaron las horas y no lo hice en el tiempo adecuado. Entonces obviamente ya no va a haber gestación, ¿no? Exposición del semen a factores ambientales. ¿Qué pasa si en el proceso de descongelado eh, hubo una pérdida de la cadena de frío? Vamos a tener problemas también, ¿no? Requiere de una adecuada detección del celo para establecer momento óptimo de inseminación, ¿no? Elevados costos para el montaje del laboratorio en explotaciones pequeñas. Tener un laboratorio y un detector para ver el tema de la motilidad del semen, la viabilidad, etcétera. Entonces, tener ese tipo de equipos es costoso. Tener un equipo donde yo colecte el semen, de repente puedo usar una mano enguantada, pero igual, ¿no? Necesito un termo, necesito diluyentes, materiales, ¿no? A ver, ¿cómo voy a hacer yo una inseminación artificial? Eso es lo que nos interesa el día de hoy, ¿no? Primero lo que voy a hacer es limpiar la vulva con gasa y agua destilada, ¿no? Y abrir los labios vulvares e introducir el catéter, ¿no? Previamente lubricado con unas gotas de semen o de gel lubricante no es permisible. Ahora, ¿qué pasos necesito? Desplazar suavemente el catéter hacia adelante, ¿no? O sea, lo introducimos en la vulva y lo desplazamos ligeramente hacia adelante y hacia arriba, ¿no? En un ángulo de 45 grados, dirigiéndose todo hacia la columna vertebral, ¿no? De ahí se va introduciendo al meato urinario y dar suaves movimientos de empuje y rotación, ¿no? Y una vez introducido parte del catéter se notará cierta resistencia, es cierto, en la entrada de la cervix. Y hay que empezar a girar el catéter, ¿no? En el sentido contrario a las agujas de reloj. O sea, si las agujas van hacia la derecha, entonces sería hacia la izquierda, ¿no? Del mismo y quede trabado en los pliegues. La idea es que cuando ya llegue a un tope es que significa que ya se llegó hasta el cervix y ya no hay más que girar, ¿no? Entonces ahí cuando se llegue a ese tope es donde ya se procede a hacer el depósito del semen, ¿no?
que se encuentra, claro, porque vemos que en el extremo del mismo quedan trabados en los pliegues del cuello uterino que se encuentran turgentes y facilitan el sellado perfecto del catéter. Ahora, vamos a sacar la dosis del termo y rotarla para suspender las células, romper el orificio de salida del semen y acoplar el frasco al extremo libre del catéter, introduciendo lentamente el contenido, permitiendo que el semen fluya por gravedad. En las cerdas multíparas, el contenido desciende fácilmente por gravedad en las primerizas, ¿no? A veces es necesario una ligera presión, ¿no? Y una vez terminado el proceso, dejar el catéter colocado en el cervix para evitar reflujo del semen, ¿no? Esperar para que la cerda no libere de manera fisiológica y retire el catéter suavemente, ¿no? Rotándolo en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Si nosotros giramos a la izquierda, vamos a hacer un giro a la derecha, ¿no? Para poder retirar el catéter. La inseminación debe durar entre 5 a 10 minutos, pero es una de las inseminaciones más fáciles que hay en realidad. Solo el tema es en la detección del celo, un poco lo complicado, ¿no? Tenemos inseminación artificial intracervical, es la técnica de rutina, la descarga del semen diluido de 70 a 10 centímetros de concentración con 20.000 a 400, a 2.000, con 2.000 a 4.000 millones de espermatozoides, ¿no? Por dos. Se realiza en la parte anterior del cuello uterino con zonas reutilizables o descartables, ¿no? De 50 centímetros de longitud. El largo aproximado del catéter es de 54 centímetros, ¿no? Vamos a ver que la inseminación artificial post o transcervical, el material seminal diluido de 30 a 50 de concentración con 1.500 millones de células espermáticas por dosis, ¿no? Se deposita vía no quirúrgica en el cuerpo del útero, ¿no? Por medio de una cánula sobresale de 15 a 20 centímetros, ¿no? La intrauterina profunda, el semen diluido, descongelado o sexado, se siembra en los cuernos uterinos, ¿no? Lo más alejado de la cervix. Muy cercano a la unión útero-tuárica, ¿no? Tenemos la siembra uterina profunda, que se realiza a nivel de los cuernos, la siembra intrauterina postcervical pasando el cervix, ¿no? Y la siembra convencional intracervical, ¿no? Directamente dentro de la cervix. ¿No? Aquí también, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La intracervical termina directamente en la cervix, ¿no? Y ya no hay más que hacer porque ahí es donde llega el tope. En la siembra intrauterina cervical, el material seminal se deposita en el cuerpo del útero por medio de una cánula de 5 milímetros de diámetro y 20 centímetros más larga que una pipeta convencional, colocada en el interior del catéter que se emplea para inseminar con la técnica intracervical, ¿no? Tenemos cuernos del útero, bifurcación de los cuernos del útero, ovarios, punta del catéter, DGP, ¿no? Tenemos la cervix, el lugar de siembra con el catéter DGP, extremo redondeado del catéter, ¿no? Y tenemos el tema de la vagina. Entonces, todo perfecto. Tenemos SAI, DUI, PKI, ¿no? Esos son el tema de los tipos de inseminación que tenemos, ¿no? A ver, voy a pasarles un videito, un ratito, para poder completar el tema hoy día. A ver, es mejor nosotros verlo, ¿no? A veces las imágenes no nos ayudan mucho, pero es una de las técnicas relativamente más sencillas, ¿no? Pero siempre es bueno que lo haga un técnico que conozca. Por el tema de la detección de celo, en realidad la problemática radica ahí. A ver, ¿me confirma si se puede ver la pantalla del video? Listo. Ya, a ver, vamos a bajarle un poquito el volumen.
chicos, buenas tardes. Estamos aquí en el Instituto Wando para aprender más de lo que se hace aquí. Y en esta ocasión vamos a ver sobre la inseminación de los porcinos. Buenos días, mi nombre es Miguel Lucho Selga, soy ingeniero zootecnista y docente del Instituto Wando. Y hoy día voy a explicarle la técnica de inseminación artificial en porcinos. Bueno, en porcinos nosotros necesitamos para la inseminación artificial cumplir ciertos parámetros para garantizar una buena reproducción de los cerdos. Lo primero que necesitamos es, por ejemplo, una cinta métrica para medir el perímetro torácico de las cerdas. El objetivo es que la cerda debe tener un 120 centímetros de perímetro torácico, lo equivalente a 144 o 145 kilos de peso vivo. Lo otro es medir con un medidor de grasa dorsal cuánto es lo que tiene la hembra en el punto 2 de grasa dorsal. Tenemos acá un catéter cervical, catéter para chanchillas, cuyo diámetro del catéter es inferior al de una multípara. Y tenemos, bueno, este es un frasco vacío de semen, que tiene un contenido aproximado de 80 ml. Uno de los síntomas característicos de la cerda es, por ejemplo, cuando está en celo, hace el reflejo de tolerancia a la monta. Es decir, si uno hace la presión sobre el lomo de la hembra, esa hembra se va a quedar totalmente estática. Las orejas las va a tener erectas. Otra característica es de la vulva. La vulva edematizada, rojiza, al separar los ganglios vulvares, se va a notar que está lubricado en el interior. Y otra característica extra es que cuando el animal se le provee alimento, el animal ya no consume alimento, está con el apetito bajo. Claro, tienen menos alimento. Para proceder a hacer la inseminación artificial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es limpiar la vulva hacia abajo con un papel toalla, Cogemos la vulva y hacemos una limpieza hacia abajo de la vulva. Primero la parte externa y posteriormente la parte interna de la vulva. Papel con agua destilada. Con el catéter echamos un poco de semen en la punta del catéter y procedemos a insertarlo en la vulva, apuntando siempre el catéter hacia la columna vertebral de la cerda. Una vez que llegamos a la cerviz, hacemos un pequeño giro del catéter, fijando el catéter, la punta del catéter en la cerviz de la hembra. Dejamos unos minuto y medio, 2 minutos para que el catéter adquiera la temperatura corporal de la cerda y posteriormente procedemos a insertar el catéter con el tubo que contiene el semen. Al momento de hacer la inseminación artificial tenemos que hacer masajes a la hembra. Y esos masajes tienen que ser en la parte de la columna vertebral y en la parte del cogote de la hembra, o sea, detrás de las orejas, Son las partes donde va a excitar a la hembra a que haga unas mayores contracciones y pueda absorber el contenido del semen que está en la botella seminal. Otra forma es hacer masajes en la vulva, masajes hacia la parte baja de la vulva y tener paciencia en el proceso de la inseminación. Este proceso tiene que ser lento. Hay que tener también en cuenta un aspecto. Por lo general, se necesita un macho para que estimule el celo, las contracciones en la hembra. Entonces lo ideal sería tener un macho acá frente a la hembra. La hembra va a oler las feromonas del macho, lo va a ver, va a hacer que se excite y va a elevar las contracciones uterinas de la hembra, haciendo que el contenido de la botella, del semen que está en la botella, pase inmediatamente al tracto reproductor de la hembra. En este caso no tenemos el macho, entonces tenemos que tener mucha mayor paciencia para hacer el proceso de inseminación. Haciendo, como le digo, siempre haciendo frotación, frotar la parte de la columna vertebral, la parte del cogote de la hembra y la vulva de la hembra. Este proceso más o menos tomará unos 4 a 5 minutos. Una vez terminada la inseminación, o sea que la hembra ya absorbió totalmente el contenido de la botella, se espera unos 2 minutos más para que el contenido del catéter sea totalmente absorbido por la hembra. Culminado ese tiempo, se retira el catéter en sentido antihorario, en forma lenta. Si vemos que la hembra todavía tiene fijo la punta del catéter con la cerviz, no quiere soltar el catéter, hay que dejar y dar un espacio más de tiempo, un minuto, minuto y medio más. Solo cuando la hembra, uno jale el catéter y salga con facilidad, ahí recién podemos totalmente retirar el catéter.
Mientras tanto no, porque de lo contrario podríamos tener problemas de desgarrar la cervix y complicaciones pues en la fertilidad de la cervix. Una vez terminada la inseminación, se debe de marcar a la hembra correspondiendo pues cuántas inseminaciones ya lleva, ¿no? Para tener un registro de aquella hembra. Anotar el macho con que fue inseminada y la fecha en la que se realizó la inseminación artificial. Bueno, eso es todo lo que quería manifestarles en lo que es la inseminación de cerdos y espero pues que sigan Bueno, eso es todo lo que podíamos ver para completar un poco el tema de la inseminación en porcinos. En realidad es una técnica bastante usada, todo el mundo la usa. El tema es el tipo de semen que se usa, ¿no? Puede ser fresco, puede ser un tema de semen fresco congelado. Entonces ahí hay una variación, ¿no? Y como ya vimos, hay que tomar sí, en cuenta mucho el tiempo en que nosotros vamos a realizar la inseminación, ¿no? Entonces varía mucho en ese aspecto, ¿no? Pero en realidad en general es una de las mejores técnicas. A veces hay mucho, cursa mucho por el tema sanitario. ¿Por qué? Porque a veces hay machos que tienen el tema del PIRS, ¿no? Entonces, introducir un macho con PIRS a una granja es una pérdida total, porque como sabemos, el PIRS es una enfermedad que afecta a las marranas, ¿no? Y causó muchos abortos. Entonces, no es lo que queremos, no somos criadores de porcinos, entonces lo que queremos es tener muchos lechones, ¿no? En un periodo de tiempo adecuado y de manera ordenada, ¿no? Por eso es importante que, así como menciona el ingeniero, que nosotros llevemos registros, ¿no? Llevar registros es fundamental para poder hacer un seguimiento a toda la crianza. Bueno, eso sería todo. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta.